porque mi Padre es mi ayuda. En lo de repente del Señor, en que estamos amparados, la simiente bendita del Señor, como le dijo el Señor a Abraham en el capítulo 12. ¿Sabes? Los propósitos de Dios se cumplen y lo que es de repente para el mundo era el tiempo de la preparación para el cumplimiento del propósito. Yo creo que en nombre de Jesús es el tiempo del propósito de esta iglesia, el tiempo por el cual el Señor la ha preparado para ver el cumplimiento de todas sus promesas. Habiendo esperado con paciencia, pues el Señor vio sus promesas de la mano de Dios. Mi Padre es mi ayuda. Y esa es la palabra que tú y yo tenemos que tener. Su gracia es el Espíritu Santo. La gracia de Dios, la gente habla de un tiempo, sí, pero hasta que el Señor diga, ya tengo listo lo de mi barca. ¿Sabes? Él dice, los que me diste, Señor. O sea que el cielo sabe, pero Dios es tan hermoso que espera que todos nos salvemos. Pero tú y yo tenemos una oportunidad. Sí, que de los contados, yo lo que el Señor tiene para ese tiempo de su gracia, que es desde que llegó el Pentecostés, es el tiempo de la gracia. Avivamiento desde que vino Jesús, pero avivamiento lo dejó para que tú y yo predicáramos, porque Él a través de los tiempos aviva su obra y el Espíritu Santo la aviva. Entonces la iglesia de Dios tiene que estar sellada como simiente bendita del Señor, que el Espíritu Santo, cuando es la puerta de tu corazón, el Espíritu Santo te sella y comienzas a ser parte de un pueblo, dando pasos de fe, no importando las circunstancias, por el llamado, por la preparación. Pero el enemigo va a tratar de que te doblegues al mundo, pero tú mantente firme, porque esto, si nos demuestra la Biblia, es que tú y yo somos probados en la carrera antes de alcanzar la promesa. La promesa que es, Él vio a su Hijo. O sea que lo que Dios te dijo, y te haré padre, Él vio la paternidad. Y lo vio, no lo vio Él, lo vio Isaac, lo vio, y fue multiplicándose la paternidad de hijos de Dios, de un pueblo. Dios dijo, te daré una nación. Pero primero comenzó con algo, con una esperanza. Su esperanza fue tener un hijo, la perdió. Un momento caía, se levantaba Abraham. Pero Abraham fue obediente cuando Dios le dijo, sal de todo. Y salir de todo son de tus estructuras, salir de tus conceptos y dejar que el Señor te discipule. Y que el Señor comience a hacer un moldeamiento, como dice Jeremías, hasta prepararte y ser una vasija preparada para ser padre de nación. Sabes, en el camino podemos equivocarnos, pero Dios está con nosotros, porque hemos dicho, heme aquí, Señor, yo iré. Amén. Eso dijo Abraham y eso dijeron muchos hombres de la fe, y lo dije yo iré, Señor. Lo más importante es que lo hagas como dijo Rebeca, yo iré. A veces todos queremos un plan, pero no sabemos, pero sabemos, nuestro espíritu sabe que hay lugares en que no pertenecemos. Y hay lugares donde Dios te ha preparado, pero para florecer y llevarte al propósito. Así fue con Jacob. Jacob también, como simiente bendita, él tuvo un lugar de preparación. Ahí floreció con sus hijos, porque José lo tuvo allí. Y en el camino también tuvo a Benjamín. Pero el Señor te está diciendo que tú floreces para ser de bendición a todas las familias de la tierra. El propósito del llamado de Abraham comienza con un movimiento, hermano. Y Dios le dice, Dios llama a Abraham en Génesis 12. Pero Dios ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y son cosas que Dios te pide. A uno le pide esto, a otro, como a Gedeón le dice, derriba los hijos de tu padre, porque son los que están, por eso que tienen la ruina. Amén. En el capítulo, también puede ser cosas, todo. Jesús no lo dice, el que no deje padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, el que no deje amigos, el que no deje, porque la primera prueba que tuvo el joven rico fue que Dios, yo he hecho todo lo que tú me dices, pero él dijo, como hizo Eliseo quemó todo para no volver atrás. Y entonces también le pidió lo mismo a Abraham, y te lo va a pedir a ti, te lo va a pedir a mí, para ser llamados al ministerio. Lo que el Señor te pide hay que entregarlo, porque ese es el propósito. Lo que Él te pida es lo que te está diciendo. Eso es lo que te impide entre ti y mí, porque Dios habla así, que yo pueda ejecutar tu palabra. Entonces Abraham es llamado y le da la promesa al Señor a Abraham, y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ya dijo, vete, sal. Era una salida, él no sabía, hermanos. Lo que usted puede decir que Abraham era un hombre que tenía dinero y recursos, como él salir. Y empacó todo lo suyo y se fue. Pero dice, y haré de ti. Pero entonces la promesa, te mostraré. Lo primero que el Señor nos muestra es la visión. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Pero lo primero que nos muestra es la visión. Cuando Dios te llama, lo primero que nos da es la visión. Y nos salta y brinca. ¿Ah? Pero luego dice, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. El Señor dice que me serás de bendición. Amén. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y dice, y serás de bendición. Pero dice que haré de ti, o sea, que no eres tú ni tus fuerzas. Es Dios porque ha centrado, ha determinado contigo hacer un plan, un consejo contigo y conmigo. El consejo de Abraham fue hacerlo una nación, hacerlo padre de naciones, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y tú y yo somos parte de esa nación, de esas bendiciones. Amén, porque somos linaje de Abraham. Cuando recibimos a Jesús, como le dice en Lucas capítulo 19 a Mardoqueo, yo vine a salvar lo que se ha perdido. Pero ¿qué fue lo que quiso decir? Era que Zaqueo se había apartado de su bendición. Y vino Jesús y le restaura porque él subió, él buscó. Y esto es para el que busca, esto es para el que tiene relación, esto es para el que tiene comunión. Amén. Y de toda la multitud, al único que vio fue a Zaqueo. Como aquí de toda la familia y de tierra de Ur, al que vio fue Abraham. Movió a su padre, pasaron circunstancias. Amén. Pero el movimiento lo hizo Dios porque dice, tenía un propósito. Amén. Una tierra. Y la tierra estaba, Dios la estaba observando, que estaba en pecados, que estaba peor que Sodoma y Gomorra, que se había vuelto aborrecible a Dios porque se aborrecían a Dios. Pero esa tierra no sabía que Dios estaba preparando uno llamado Abraham. Esa tierra no sabía que había uno que había determinado dejar todo por amar a Dios sobre todas las cosas, de todo su corazón, de toda su alma y con toda tu fuerza. Y para si tú dices, Jehová había dicho, que decir que Abraham hablaba con Dios. Abraham tenía comunión y relación con Dios. Amén. Y va diciendo entonces aquí, y serás de bendición. Donde quiera pasamos nosotros, hermanos, del manto que nos cubre, el manto que nos guarda, bendice el lugar que abre las puertas. Que nos abres las puertas. Y había una nación que estaba trabajando y sirviendo. Dios había determinado, hermano, aquí. Amén, estaba preparando todo. O sea que Dios desde la antigüedad sabe lo que va a hacer contigo y conmigo. Lo que no lo sabe es el mundo que está plagado de sus placeres, de sus cosas. Pero Dios necesita uno, prepara uno. Porque Dios necesita uno que le ame en espíritu y verdad. Que sea un verdadero adorador. Y eso era Abraham, un verdadero adorador. Dios no va a hablar con un adorador, uno que no sea un verdadero adorador. No lo va a hacer hasta que se convierta genuinamente. Amén. Entonces dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. O sea que la bendición de esa nación que Dios está planeando, que está escrito en el cielo y que desde el momento en que lo suelta está hecho. Es más, Dios lo pensó, lo escribió y luego lo hizo. O sea que ya está determinado, y aunque haya oposiciones, pensamiento y todo lo que siguió en el camino de la promesa de Abraham, Dios lo levantaba dándole ánimo, diciéndole, el tiempo viene. Pero dice Hebreos 6, versículo 15, que dio la promesa. Amén. Y lo más importante es que la veamos. Dios, las promesas que tú y Dios, que Dios nos ha dado a nosotros, las vamos a ver aquí en la tierra de los vivientes. Eso dijo Job dijo, dice, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantaré. Era una confianza en Dios, que sabía que de Dios siempre hay más. Y sabía que él veía, no otro, ¿sí? La bondad de Jehová y la misericordia de Jehová aquí en la tierra de los vivientes y no otro. Amén. Amén. Yo le doy gracias al Señor por esta introducción que el Señor me ha dado a través de su iglesia Jesucristo, el ángel, este altar que le pertenece, que hoy me ha dejado hoy predicar desde aquí, desde su altar, un diseño de Él. Te bendice tu pastora y profeta Liliana Lisa como sacerdote de Dios Altísimo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que la paz de Dios nos cubra y que esta palabra la desarrolle el Espíritu Santo y que me guíe a donde Dios me quiere llevar. Amén. Entonces damos cuenta que somos simiente bendita. Por eso Jesús le dijo a Zaqueo, se restauró la promesa, se redimió la promesa. Amén. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Él nos redime, Él nos abraza y nos guarda con sus promesas. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y la orden del Señor Jesús es, sigamos como siguió Abraham en el camino de la promesa. Entonces, Él llevó algo. Y a veces nosotros terminamos hacer cosas, damos cuenta que Abraham tuvo dos decisiones que no fueran en el camino. A veces nosotros tomamos decisiones que no dijo Dios, Dios dijo, sal tú. Y a veces nosotros embarcamos cosas que no van. Podemos embarcar, en este caso familia, podemos en otro caso embarcar amigos, podemos a personas que no van con el propósito, sino que se adhiere el propósito, se bendice, pero ellos no son de bendición al propósito. ¿Por qué? Porque traen conflictos y contiendas. Amén. Y eso le pasó porque él le dijo, ve tú, pero a Abraham se le ocurrió. Amén. Él hizo como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y entonces, ¿por qué? Porque la carencia de hijo que tenía Abraham hizo que se llevara a alguien, un sobrino. Y a veces una carencia tuya te va a hacer que tú metas en tu barca cosas que Dios no determinó. Dios dijo, ve tú a ti. Y por eso tú y yo tenemos que seguir los pasos de Dios. En el camino, aunque tomemos decisiones que no son, el Señor las va enderezando. Dios las va enderezando, porque todo lo que Dios, el plan que se va a cumplir en ti y no es el nuestro, es el de Dios. Entonces del mundo no va a entender. Los amigos de Lot, en el capítulo 13, no entienden y comienzan a pelear con el que les da la sombra y el que porta la bendición. Y a veces la gente se confunde. Estar bajo la sombra de Dios, que Dios tiene a la sombra y una bendición, un hombre que llamó y escogió para él, congregado para él, ha sido tomado para él, es diferente a una persona que se hace bajo la sombra de esa bendición que Dios le dio a ese hombre. Amén. Y en eso nos tenemos que analizar. Por eso entraron los conflictos, porque la gente no sabía que aquí se llamó fue al que Dios llama, al que Dios escoge, al que Dios une, es el que bendice. Y luego tú estás bajo esa sombra, de esa cobertura de bendición. Claro que te llegan las bendiciones. Pero el que no las tiene, el que no las pelea, el que no las trabaja, no las va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque succiona la bendición, pero no está en la visión. Y te voy a decir por qué. Porque si te das cuenta, cuando Lot comienza a crecer, Lot comienza, la gente de Lot, ni siquiera Lot, y a veces el pensamiento, tú puedes tener buenas ideas, tú puedes querer a tu pastor, tú puedes querer a tu familia, tú puedes querer algo, pero hay un pensamiento que te pueden sacar de un lugar de bendición. Por eso tú y yo tenemos que ser fieles con Dios. ¿Por qué? Porque si te das cuenta en el camino, los ojos de Lot nunca estaban para Dios. El que tenía la relación con Dios era Abraham. Porque el que hablaba con Dios era Abraham. Él dice que nunca se dice aquí que Lot habló, no. Que él estaba bajo esa bendición y los demás pensamientos, o sea, sus pastores, los que hicieron contiendas, trajeron contiendas. Y Abraham, sabiendo que la bendición era de él toma la decisión más sabia. Lot, donde pongas tus ojos. Por eso dice, donde estén tus ojos, ahí está tu corazón. O donde está tu corazón, ahí están tus ojos. Hablamos la semana pasada de eso. Y que eso, acuérdate que Abraham siempre sabía de dónde vendría su socorro, que él sería su sol y su luna. Y que él siempre haría descanso en el Señor. Pero Lot no tenía esa relación ni esa fortaleza. Amén. Amén. Por eso entonces dice que Abraham era riquísimo, describe, entonces pasan circunstancias y situaciones. Entonces los hombres, amén, dice que Lot puso sus ojos, alzó sus ojos, le dijo a él, escoge. Abraham no le dijo, ven, es que el que porta la bendición, donde Dios lo ponga y lo siempre va a ser de bendición. Va a ser de bendición, porque es que él no camina, él camina con los ojos abiertos. El mundo camina conforme a las cosas del mundo. ¿Y dónde llevan las cosas de tus ojos? A Sodoma, a Gomorra. Pero él cogió porque las llanuras parecen hermosas, verdes, son mejores. Y el hombre que no ama a Dios, el hombre que ama más al mundo, va a mirar con sus ojos naturales. Por eso Abraham tenía vista cercana y lejana, pero un corazón amoroso.
Él le dijo, las decisiones que tú tomes son tuyas. Pero Dios había decidido bendecir, ya sacar algo que estaba molestando el propósito. Amén. Y se llamaba Lot. Lot no iba en el propósito, porque el corazón de Lot no está, en Lot no estaba la promesa. Y si molestaba aquí al inicio, imagínate al final. Por eso Dios saca del camino lo que no va contigo. Amén. Dios va a sacar del camino lo que no va para el tiempo de cumplimiento. Tú puedes decir, fue Dios quien lo hizo. Dios en el camino te dejará a ti con él, o a ti con 3, o a ti con 4, o a ti con 300. Pero el que escoge tu corte es Dios. Amén. Y Dios se va a encargar de organizar todo tu camino, así tú te equivoques. Claro que enderezar duele. Es este tiempo donde Dios es que tenía que tomar una decisión. Le dijo, porque Abraham miraba a Lot, le dijo, porque somos como hermanos. Lot no tenía el corazón de Abraham. Abraham lo miraba como hermano. Lo miraba como parte de su parentela, como algo que debía permanecer con él. Pero no estaba en los planes de Dios, así lo amase. ¿Por qué? Porque el mismo aquí se refleja lo que iba a pasar al futuro, al principio. Y por eso Dios tiene que cortar cosas tempranas. Amén. Aunque duela, aunque parezcan hermanos, aunque parezca tío, aunque parezca amigo, aunque parezca padre, aunque parezca, no es el plan de Dios. Amén. Y entonces Dios se va a encargar de enderezar ese camino. Y entonces Lot alzó sus ojos. Lot no alzó sus ojos a Dios. Lot alzó a lo que a él le había llamado la atención, las cosas del mundo. Y así nos pasa mucho. Dios te bendiga, hija María José Parra. Gracias por tu ayuda, por tu equipamiento, por estar aquí conmigo. Que el Señor te multiplique al 1000 y que cada día el Señor te dé más. Amén. Amén. Entonces dice que el Señor, di para dónde vas. Cuando tú cojas, toda la tierra está delante de ti, escoge. Hermano, Dios nos dice lo mismo, toda la tierra está delante de ti, la tierra le pertenece a Dios, Dios sabe lo que pasa en toda la tierra. Pero cuando tú no tienes puesto los ojos en Dios, tú vas a las grosuras del mundo. Mucha gente ha perdido la primogenitura, mucha gente ha perdido sus promesas por irse a cosas que no son. Aquí cuando Él escoge, Él alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Él escogió los pastos verdes. A veces hay gente que le gustan solo las llanuras y los pastos verdes, pero no les gusta el desierto, no les gustan las pruebas, les gusta cobijarse bajo las sombras verdes y sobre los pastos, pero no les gustan las pruebas. Porque dice el Señor que todo el que ama a Dios es probado. Y aquí iba un hombre que Dios tenía que perfeccionar. Porque tú, para ser simiente bendita y heredad de Dios, tú tienes que ser probado y permanecer firme, aunque todo el mundo te quiera hacer inclinar ante las cosas del mundo. Entonces dice, alzó y vio, pero vio llanura del Jordán, que todo era de riego como de huerto de Jehová. ¿Cómo? O sea, él miró, comparó con sus ojos y se sintió, no, yo voy para lo mejor, a mí me dan a escoger, yo cojo lo mejor, yo me voy para lo mejor. No, me dan a escoger, yo voy para la droga, yo me voy para mis amigos, yo me da lo mejor, yo quiero esto, porque ya yo tengo, y yo lo que tengo, mi porción, me la voy a comer con mis amigos. Amén. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Amén. Entonces dice aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Mira, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y aquí dice, nos dan un adelanto de lo que pasaría más adelante. O sea que aquí ya el Señor sabía lo que iba a hacer. Aquí está escrito lo que iba a pasar adelante. Y muchas veces Dios nos advierte, Dios nos dice, va a pasar algo. Pero nuestros ojos no obedecen, sino a la vanidad. Amén. Entonces los escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue al oriente y se apartaron el uno del otro. ¿Hacia dónde cogió? Hacia el oriente. ¿Hacia dónde cogió? Hacia Irán. Hacia tierra de Irán. Hacia tierra que Dios había sacado. Porque eso significa el oriente. De tierra que Dios había sacado a Abraham. Abraham simplemente escogió algo, dijo. Abraham campó en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque él estaba pisando la tierra antes de poseer
su heredad, antes de comprarla, la había pisado. El Dios lo llevó a pisar Canaán, la tierra que te mostraré. Amén. Y dice entonces, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y así es como tú llegas al mar. Tú escoges lo mejor. Lo que tu vanidad te atrae. Dice que Abraham permaneció en el lugar que Dios le dijo, pero Lot se iba moviendo al mundo. Amén. Se iba atando hasta que llegó a Sodoma. Hay muchas veces que Dios te advierte a ti, a mí, que aún tus amigos, o sea, los pensamientos que no son consejos de Dios ni planes de Dios, te pueden llevar a tierras que no son de tu bendición. Hay tierras, lugares, pero también hay personas que representan Sodoma y Gomorra, que no están en el plan, pero están dañados. Acuérdate lo que le pasó al hijo pródigo. Cuando despertó estaba en un inmundo hasta que despertó. Amén. Amén. Y dice, mas los hombres de Sodoma, describen, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ya te vas dando cuenta porque Dios va haciendo los planes contra aquellos que se oponen, aquellos que hacen maldad, aquellos que se desvíen. Porque es que tú y yo somos y fuimos creados a imagen y semejanza de Jehová para ser templo de Él. Y estos templos estaban dañados y uno en camino a dañarse. Amén. Todo lo que entra al mundo se contamina y se daña. Por eso dice que Abraham permaneció en el lugar que Dios le dijo. Amén. Y Lot se fue. ¿Cuántas veces tienes tú como Lot, hijos pródigos que Dios le ha dado, ha hecho pacto con Dios y se ha ido al mundo porque quiere mostrarle al mundo lo que Él tiene? ¿Y qué tenemos sin Dios? Nada. Nada sin Dios. Amén. Ten la seguridad que Dios sabía todo esto, porque esto está escrito delante de la antigüedad del mundo. Dice, luego está, ¿ves? El principio, dice que era el principio, pero es que el principio es eterno, y eterno quiere decir que antes de la fundación del mundo, de la tierra, la sabiduría ya era. Amén. Y dice aquí el Señor, entonces cuando se apartó, cuando arregló el camino a Abraham, cuando comenzó a organizar todo, entonces el Señor le dio otra promesa. La obediencia y estar en el camino del Señor viene de promesa en promesa. Le dijo, alza ahora tus ojos. A diferencia de Abraham, el Señor de Lot, Abraham tenía los ojos puestos en el Señor. Porque es que los pensamientos de Dios son diferentes a los tuyos y a los míos. Amén. Pero, y dice aquí, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y a los orientes. Job cogió una dimensión pequeña, solo el oriente, pero Dios tenía toda la tierra. Y cuando dice toda la tierra, el lugar donde está, Dios está diciendo todo cuanto existe en esta tierra está sujeto a la bendición tuya mediante tu semiente bendita. Por eso lo hace nación. Por eso tú y yo somos nación de un pueblo soberano, del único y sabio Dios. Porque Él sabe para dónde vamos tú y yo. Dios cumple sus promesas. Y yo creo que es el tiempo del cumplimiento de esta casa. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es para siempre. Y aquí nos sujetamos, pues, porque te daré toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Si leemos toda la historia de la Biblia, muchos hombres de fe pelearon por esta palabra, porque la tierra es de Abraham, porque la tierra se la dio Dios como heredad. La tierra y las naciones y los reinos vino Cristo y los sujetó y los puso como estrado de sus pies. Porque este estrado de sus pies, porque Cristo la pisó. Rakataba isha rakataba. Por tanto, las promesas de Dios son el sí y el amén. Amén. Dios no iba a dejar que un hombre de ese corazón, un hombre que amaba, un hombre que tenía un corazón que veía a todo el mundo como hermano, un hombre que no le gustaba el conflicto, pero a los que estaban alrededor, la gente de Lot, sí. Y por eso Dios te los quita y ellos mismos se bajan, ellos mismos se van para sus deseos. Por eso Dios se va a asegurar de que tu promesa y tu llamado tenga cumplimiento. Amén. Amén.
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces le dijo, levántate, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y eso me lo dijo a mí. Y yo le estoy acordando eso hoy a mi Padre. Porque he caminado, porque Él ha guiado mi camino. Y aunque no he sido perfecta, Él me ha acompañado y me ha guardado. A las naciones me ha llevado. Yo no he caminado para tomarme una foto. Yo coloco las buenas fotos para decirle a mi Padre, estás cumpliendo. Yo me tomo una foto con alguien que aún a la vuelta de mi barrio, ¿sabes qué? Yo lo bendigo porque tú y yo no miramos el corazón, porque dice Moisés y Dios lo sabe. Es de dura servir, tú simplemente los amas porque tú los consideras tu hermano. Pero lo que no va, no va. Lo que no va, no va, porque tú viniste aquí para salvación de almas. Y es que se estaba formando una empresa, una nación que estaría a conquista de otros reinos y naciones. Amén. Por eso las promesas tienen un propósito, sino que el mundo y los hombres han enseñado, apunta esta promesa y sí, pero el diablo también te puede escuchar la promesa y está allá al lado tuyo, vamos a cumplirse. Y tú fue Dios y resulta que esa no es la bendición que tú estabas esperando. Primeramente, tú para recibir todas las promesas que tienes aquí en la Biblia y tú y yo tenemos, necesitamos ser llamados hijos y andar en el camino de la obediencia. Y si no caminamos en ese camino, nos pareceremos a no. Algunas veces no seremos perfectos, pero Dios sabe que somos imperfectos y por eso a través de nuestro Señor Jesucristo vio nuestras imperfecciones, pero también nos enseñó que si Jesús pudo llegar y hacer su misión y cumplirla, tú y yo podemos hacerlo, porque ese es el propósito de la venida de Jesús. La puerta está abierta, pero el que tiene que sujetar tu carne, tu pensamiento y todo, esa es tarea tuya, amén, y mía. Entonces, ¿qué dice? Abraham fue removiendo su tienda, o sea que dice que removió, quitó. Vino y murió en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. ¿Tú sabes cuál fue la primera tierra que compró Abraham? Esa tierra en amistad. Él hizo altar ahí, y del momento en que hizo un altar ahí, a futuro ese sería el lugar de la amistad con Dios. Amén. Esa fue la tierra, esa fue un lugar donde dice que el primero que conquista la amistad con Dios, entonces va a poseer promesas. O pregúntaselo al rey David, ¿qué fue lo primero que poseyó? El nombre. Para luego tomar toda la nación en los procesos de su conquista, hasta ser consolidado como rey ungido de Dios Altísimo. Esperó un tiempo, y tú y yo como Abraham tenemos que esperar un tiempo de promesas. Pero tus promesas no son como las estructuras de Lot que te llevan a muerte. Tus promesas son como Dios las dispuso, siguiendo a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Ten la seguridad que el mundo no te va a dejar salir fácilmente. El mundo, cuando capta tu atención, dice, donde ponen tus ojos, ahí está. Cuidemos lo que ven nuestros ojos. Dios te bendiga. Pongamos, porque lo que parece bonito no es. A veces Abraham se quedó en su desierto allí, sí, pero es que él tenía una palabra y él ahí estaba en unas peces y como Dios dijo, retó a Dios a que cumpliera esa promesa. Tu carácter, tu firmeza, tú no doblarte ante algo y decirle a Dios, yo estoy aquí, me pusiste aquí, y tú cuando sea el momento me mueves y me llevas al cumplimiento. Mientras tanto, que vengan todos los amigos, los pastores de Lot a moverte, pero no se movió Abraham. El que se fue Lot, y se fue a camino de perdición. Porque si te das cuenta, el capítulo 13 define lo que iba a pasar. Dios siempre escribe lo que sabe lo que va a pasar. Pero Jesús vino a cambiar la historia. Y esa es la oportunidad que tú y yo tenemos. Dios siempre nos da la oportunidad de volver a lo que tú y yo somos. Simiente bendita de Jehová. Eso es la promesa de Abraham, era una simiente
necesitaba ser probada, necesitaba caminar hasta obtenerla. Porque a veces queremos cosas que Dios nos dé fácilmente, pero así, si tú no puedes sostener la promesa, eso es lo que quiere decir, y tengo así a mi promesa, quiere decir que aunque pase circunstancias, y aunque pases dificultades, y aunque te anegue el río y te trate de quemar el fuego, a nada va a pasar, porque nada les pasó a los amigos de Daniel, ni a Daniel. Somos conquistadores del reino. Corazones que tienen reinos que atacan a Dios. Dios los conquista y a través de Jesús los ganamos para Cristo. Amén. Estamos dando cuenta que Abraham luego tiene un encuentro sacerdotal. Y va caminando, luego Lot en su desobediencia, ¿qué hace? El amor va y lo liberta. Pero aún, hermanos, ¿dónde creen que estaba metido Lot? Estaba en las 5 naciones de allá que son enemigas, están dándole duro a Israel. ¿Y por qué? Porque son Amalek, que hay que exterminar en tu corazón hasta que tú seas pueblo bendito. No cualquiera es parte de esta simiente. Abraham sabía que tenía que pelear. ¿Cuándo escuchaste tú a Abraham como guerrero? Pero Abraham llegó, fue y salió, y fue con su gente, sus siervos, con lo de él, lo que él conocía. Por eso tú a la guerra no puedes ir con gente que esté en indecisiones, que no sepa a qué lugar pertenece, con gente que no sabe pelear las batallas de la fe, ni siquiera son débiles, simplemente no invocan al Señor. Solamente quieren las dádivas, pero no quieren la prueba ni ir. Por eso Dios dice, hermano, él buscó en la lucha, fue con gente como David, gente valiente. Así como David tenía sus valientes, Abraham también tenía sus valientes de su casa. Entonces dice que su pariente estaba prisionero y armó criado los nacidos de su casa 318 y los siguió hasta Dan. Él fue el selecto, él escogió lo que conocía, lo que era de parte de la simiente de Dios y que pasaría a la historia. Él escogió gente, hermano, como hizo Jesús contigo y conmigo. Abraham hizo lo mismo en el capítulo 14, versículo 14. Jesús ha escuchado tu clamor. Un día escuchó mi clamor y me arropó. Peleó porque yo era prisionera. Yo era prisionera. Pero el Señor me hizo libre. Es lo mismo que te está diciendo aquí a través del Señor. Que el Señor, cuando tú eres parte de un pueblo, tú eres libre, redimido, restaurado y con las promesas de Abraham en las manos. ¿Por qué? Porque también tienes que pasar por los territorios que pasó Abraham. Amén. Para ser parte de una simiente bendita, tú tienes que ser leal, fiel. Tienes que ser el que lo resume esas dos palabras, íntegro para Dios. Porque si no hay integridad en tu corazón, tienes doblez de corazón y estás en dos territorios y dos aguas, Dios no quiere a nadie. Porque no eres confiado. Pero Abraham había decidido y fue a Canaán, hermano. Ya Abraham estaba en Canaán pisando. Para ti, para mí, las tierras, la bendición de salvación. Amén. No tengamos en poco las cosas de Dios. No tengamos en poca el amor de Dios. Porque es que esto no es estructura de hombre. Por eso yo pongo el altar aquí primero solo. Porque el dueño me da un permiso para estar aquí, porque soy representante de él. Es él. Y yo le doy la gloria a él. Amén. Entonces lo mismo hizo Jesús, hermano. Jesús recobró en el versículo, dice que él fue estratégico. Dios guiaba a Abraham. Y dice que él les atacó 5 reinos, no eran cualquier reino. Hermano, si tú te miraras a todos los reinos de la ciudad de los caldeos, de Babilonia, era en Irak, era Irán, eran Libia, todo hacia allá eran territorios totalmente paganos que empalaban a la gente, hermano. O sea, no tengas en poco un guerrero como Abraham. Yo quiero las bendiciones de Abraham. Por eso Abraham fue procesado para limpiar Dios todo lo que traía Abraham del camino donde lo sacó. Job se devolvió por lo que conocía. Amén. Pero Abraham permaneció. Y sin embargo, así
Abraham derribó, él con 318 personas, reinos poderosos para salvar a mí. ¿Cuántos reinos poderosos derribó Jesús por ti, por mí? Y nos dio una tarea hermosa de seguir su camino y darle la gloria al Padre que le envió. Y sobre todo, la bandera que tú llevamos es la de Jesús. Esa es nuestra bandera. No hay otra bandera. Jesucristo es el Señor. Yo no le puedo dar honra a algo que no ha hecho nada por mí. Yo no le puedo dar honra al que no peleó las batallas de la fe por mí. Yo se la doy a Jesús. Porque Él aumentó mi fe. Él nos enseñó a predicar. Él nos enseñó a hablar. Él nos enseñó y nos sigue enseñando, porque esto sigue moviéndose. ¿Por qué lo puso ahí? Porque es una nación, por eso es atacada. Por eso la iglesia del Señor, donde la ponga Dios, es atacada, porque es luz, tú eres un faro. Por eso Israel, entre tantas naciones, es atacado, porque les fastidia, les aborrecen las promesas que Dios tiene para nosotros, que somos pueblo santo, reyes y sacerdotes, linaje bendito del Señor, somos realeza. El mundo nos postra, como Amán quería postrar a Mardoqueo. Pero una cosa hizo Mardoqueo, una cosa fue ser fiel y ser íntegro, y no se doblegó. Antes supo que Dios traería salvación. Cualquier circunstancia difícil rebota y te rebota a ti en bendición, conforme tu corazón, lo que tú expreses. Por eso Abraham le dijo a los tus esposos, porque como dice el Señor, tú y yo tenemos libre albedrío. El Señor Jesús en la cruz, antes de firmar el decreto de resurrección, Él le dijo a dos personas, Él siempre fue a salvar. Y miró a uno y miró al otro. El otro dijo, no quiero. Pero el otro dijo, sí, quiero. Dijo, hoy mismo verás el paraíso. ¿De dónde nos sacaron a ti? De la paz, del amor, de la armonía, de los frutos del Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios. Inmediatamente, hermano. Porque Él es el que lo prometió. Amén. Pero dice algo. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres demás. Todo, hermano. Cuando ese hombre, Dios viene por ti, dice, un pariente, y Jesús es nuestro pariente cercano. Tú no vas a perder nada, tú vas a ganar nada. El botín será a ti. Tanto será que tú vas a ganar, que cuando tú peleas las batallas de Dios, las batallas de la fe, Melquisedec, o sea, nuestro Señor Jesús, a través del Espíritu Santo nos bendice. El sacerdote nuestro se llama Jesucristo. Según el orden de Melquisedec. Ahí lo dice Hebreos. Leamos Hebreos. Amén. Y dice entonces, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo del valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, ¿qué pasó? Que había un reino que venía a bendecirlo, te voy a dar, ven acá. Porque es que Abraham no peleó por ellos, Abraham peleó por un pariente que tenía por allá mal metido. Sin embargo, recobró todo, porque cuando un hijo de Dios se mueve, bendice a todos. Por eso dice, serás de bendición a las familias de la tierra, no mira quién, porque el Hijo de Dios es un buen amigo. El Hijo de Dios es un buen amigo, porque Jesús es nuestro buen amigo. Y esa es la característica, como habla Abraham, mi hermano. Por eso tú y yo tenemos que analizar nuestro corazón, a ver si se parece al de Abraham, a ver si se parece al de Jesucristo. Amén. Por eso hoy, entonces dice, salió, y siempre que Dios te va a bendecir, sale algo. Así que Jehová reprenda, y que lo que cortó no regrese en el nombre de Jesús. Y todo lo bueno de Dios venga. Amén. Porque yo quiero ir al propósito de Dios. Amén. Dice que cuando volvía de la derrota, ya se lo leí, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué hizo? Sirvió la mesa. Sirvió la mesa. Esa mesa que la sirvió delante de sus enemigos. Dios se la sirvió delante de sus enemigos. Dios llegó antes. Y entonces Dios llega antes de que algo vaya a afectar el propósito de Dios. Dios va a hacer algo siempre antes de que tú hayas preparado, que hayas hecho una valía, que hayas peleado las buenas batallas de la fe, antes de que el enemigo venga.
Dios siempre va adelante, porque el que se va cumpliendo, el que porta tuyo es un consejo de Dios, un pensamiento de Dios, un propósito, que todo esto resumido es un plan de Dios. Y los planes de Dios son más grandes, sin límites, porque lo de Abraham no le puso límites. Esas son nuestras bendiciones sin límites. Amén, para el que cree, todo es posible. Y entonces Dios, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos. Abraham era rico. Abraham dice: lo que viene de ti, lo que viene a mí de ti, va a ti. Eso lo dijo el mismo rey David. Y a veces nosotros pensamos que nosotros estamos alabando a Dios, porque la tierra se ha vuelto tacaña y por eso la tierra se ha secado. Porque la fe se ha secado, el creer se ha secado, porque el hombre ahora vive conforme su corazón y no como el corazón de Dios. Por eso Dios necesita uno dispuesto, un corazón dispuesto. Dios necesita una persona íntegra. Amén. En esto te das cuenta que cuando dice, entonces te das cuenta que vino la bendición, selló Dios la bendición. Y le habló diciendo quién era Él, Dios Altísimo, que creador, y tuyo también queda para mí, para ti, para hablar de Él, porque eso dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y con la tierra. Cuando tú pecas contra el cielo y la tierra. Cuando yo también y peco, porque no creas que uno es perfecto, todos los días hay que irnos allá a la rodilla a tratar de que todos estos enemigos del propósito, tú le devuelvas bendición para sanar tu corazón. Amén. Mira lo que hizo Abraham. Pudo haber dejado el oro, pero él es un todoterreno. Abraham es un todoterreno. La familia de Abraham es una familia todoterreno. Es una bronco amarilla. Amén. Entonces dice aquí: entonces el rey de Sodoma, inmediatamente tiene la bendición, aparece. Hermanos, tenemos que cuidar nuestras bendiciones. Y dijo Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿A qué le pareció eso? Lo mismo Jesús. ¿Qué vino Jesús? A rescatarnos. ¿No era dueño de todo? ¿Rey de todo? Aquí lo dice. Y entonces, hermanos, y le dijo: dame la gente, el de Sodoma. ¿Qué se está moviendo ahorita? ¿Qué ha entregado el sacerdocio? ¿Qué ha entregado las familias? ¿Qué han entregado? Se ha entregado el mundo. ¿Y quién representa a Sodoma? A toda la perversión humana. Por eso Jesús te dejó a ti y a mí, para combatirla. Porque tú y yo no estamos bajo sacerdocio de ley, estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo Jesús. Amén, que es nombre sobre todo. Se le apareció. Amén. Dame las personas. ¿Qué le dijo el diablo? Y Jehová lo reprendas a Jesús antes de iniciar la obra. Antes de tú iniciar algo, se presentan circunstancias. Van a querer que tú te dobles. Van a haber circunstancias, pero tu fe no falla, porque tú has sido establecido por Dios. Amén. Y dice entonces: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Tú qué haces? Como dice: ¿tú qué me vas a dar a mí que no me dé el creador? ¿Tú qué me puedes ofrecer a mí lo que no Dios hizo los cielos y la tierra? Yo tengo los recursos universales a mi disposición para servir y hablar a mi casa. Del reino de los cielos se ha acercado. Por eso el Señor Jesús hizo eso. Él llegó una vez, porque cuando tú vienes el tiempo, la oposición y todo se mueve, para que tú entregues todo, pero tú no. Tú dices: yo he alzado todo al Dios Altísimo, que creó los cielos y la tierra. Y por eso hay muchos presidentes que juran, pero juran en vano. Pero luego todo que en esa Biblia tiene en cuenta con Dios. Todo el que jura y que da una palabra y no la cumple, hermano, tiene que hablar con Dios. Y este es un momento donde nos vamos a ir al arrepentimiento, tú y yo. Vamos, al arrepentimiento no solamente es lo que tú haces, sino lo que has faltado, lo que has fallado, lo que te ha dejado que te contamine. En mí también, pero Dios nos limpia, sus misericordias son cada mañana. Dios es un Padre que te está esperando, porque Él sabe que el enemigo siempre te va a atacar, pero esa puerta que se abrió
Amén. De la promesa del Hijo no iba a ser atacado. Amén. Y dice que desde un hilo hasta la correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Por eso Dios quita todo. Para que nadie diga, fuiste tú. No, nadie le quite la gloria a Dios. Y aunque va a doler, Dios no va, es Dios, porque no va a dejar que nadie le quite su gloria. Como dijo José, no fueron ustedes, fue Dios el que lo hizo. Entonces las circunstancias que había vivido de separaciones, las circunstancias de faltante, nunca apartó a Abraham del amor por Dios. Y esto es lo que nos enseñó Jesús. Que nadie te defina, que nadie te ponga un nombre, que quieran que hacer cada vez que te calientan el horno 7 veces, lo están preparando para ellos mismos. Cada vez que ponen leones para comer tus carnes, están preparando ellos mismos como carne para los leones. Porque la paz que Dios da es diferente. Amén. Cada vez que el enemigo hace algo, te prepara huecos, hoyos, todo, ahí mismo van a caer. Porque mientras tú confíes en Dios y tu corazón permanezca fiel al que te llamó, nunca llegarán los frutos de la carne, ni trampa, ni sanguinario, ni no. Por eso es bueno que Dios le habló a Caín antes. Por eso dice, ¿eres Abel o Caín? Porque Abel se dejó que su corazón dominara la carne. Amén. Todo, no esperó un tiempo, no preparó su ofrenda, no quiso la ofrenda porque yo quiero así, porque... Y a veces en la iglesia hay muchos hijos así, como Caín, porque yo quiero eso para mí, como Absalón. Y como tantos hombres que salieron del camino, buscando lo que sus ojos veían, naturales, porque nunca ponían sus ojos en Dios. Amén. Aún yo todos los días tengo que pedirle perdón al Señor, porque hermano, esto es una carrera. Pablo decía, quítame tu nombre, es que en tu debilidad yo te voy a hacer fuerte. Diga el débil, fuerte sí. El mundo le gusta a los superhombres, los superhéroes, si se ponen capas, si cogen un presidente y le ponen capa espada, pero Dios se encarga de esos saúles, para que el pueblo sufra un rato, vean la miseria que hay en el corazón. El reflejo de una nación, de un presidente, y la miseria de la nación es el reflejo de la miseria del corazón, del alma, y del corazón, disculpa, del corazón que no tiene a Dios. Amén. Por eso tú y yo somos semiente bendita, que no somos esperanza contra esperanza, no nos parecemos a nadie, porque el diseño tuyo es diferente al mío, pero cuando Dios te lo da tienes que ejecutarlo, porque es tu diseño. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo José. Yo no sé, Dios nos dio unas órdenes, nos dio un Deuteronomio que recomiendo a todo el mundo que lea Deuteronomio, y el primer libro de Juan siempre, y Hebreos, y claro, toda la Biblia, pero para que veamos que cuanto de darnos Dios una bendición, nos dice, pónganmelo en 2 montes, 6 tribus y 6 tribus. En este caso, pues podemos leer Deuteronomio, podemos leer completamente Deuteronomio 8, el Deuteronomio 11, el 7, el 28, pero sobre todo, leamos a Cristo. Amén. O sea que la Biblia está llena de consejos para que tú y yo nos salgamos. Los veían cómo Dios multiplicaba, pero el corazón del hombre nunca estuvo ahí. Y así es el corazón de este tiempo de la iglesia. Ese es el tiempo yo hablo de iglesia, pero la iglesia de Cristo es aquella que obedece. Si no, no es la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Porque también lo dijo Abraham, como lo dijo Moisés, ni las pezuñas se van a quedar aquí. Ni las pezuñas, le dijo a Faraón, déjame tus hijos, los animales, no. Ni los hijos, ni los animales, ni las pezuñas de los animales. Es lo mismo le dijo Abraham, ni un hilo. Y eso es lo que tú tienes que decir, yo no parí para el mundo, yo parí para Cristo. Yo levanté y alcé mi mano al Señor, y ahí tengo que mantenerme, porque cuando tú y yo entramos, cuando Él alzó, Él definió allí que era una nación, y de ahí se comenzó a hacer lo que no se veía aquí. Caminamos por fe, no por lo que se ve. Ya estaba determinado y hecho. Solo tenía que llegar un Isaac, llegar un Jacob, llegar un Israel. Ya nació un David que Él estableció. Dios tiene un tiempo de establecer tu casa. Amén. Yo creo que este es un tiempo donde Dios ha hecho algo maravilloso de establecer esta iglesia. Amén.
Eso es lo que estoy hablando. Tú y yo tenemos que tener esa bandera en el corazón, establecidos como Dios. Mientras tanto, no tendremos a Dios como nuestra ayuda. Todo el mundo, que este presidente que trabaja en la cocina, seamos como aquellas personas que tenemos capacidades, creatividad, conocimiento, sabiduría, conocimiento, inteligencia de lo alto. Porque toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Ahí tenemos tú y yo nuestra confianza. Amén. De pronto, y sabes una cosa, inmediatamente todos los pueblos se dieron cuenta. Si tuvo capacidad, Abraham con 318 hombres de su casa, yo necesitaba 1, 2, 3, 4 para establecer un reino. Por eso se dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, establece tu reino aquí en la tierra. Y eso es lo que estaba pasando, que Abraham le dijo, yo no pertenezco a tus reinos ni a los reinos de Media. Yo pertenezco al reino del Dios Altísimo que hizo los cielos y la tierra. Tú y yo como pueblo de Dios, la misión tuya como representantes, misioneros, con la misión de Cristo, es representar al que peleó la buena batalla por ti y para mí. Un nombre, porque nos dio autoridad, nombre sobre todo nombre. Dice Juan 3, versículo 31. Que menguemos nosotros, pero que en nosotros crezca Cristo. Para que otros vean a Cristo. El hombre no va a ver el que está en sus vanidades, menosprecia lo del Señor. Porque se va para las llanuras, porque ya hay riqueza, ya hay esto, que se ve mejor. Pero tú y yo sabemos que vamos a permanecer parados en tierra de Canaán y hablar la lengua de la bendición. Amén. No la lengua que se hablaba en Canaán, que Dios había terminado de destruirla y lo hizo. Todo lo que está escrito aquí se cumple. Ya se cumplió su venida. Solo estamos esperando el retorno. Aquí podemos celebrar fiesta a la que nos dé la gana. El Pentecostés está aquí. La barca de la gracia está aquí. Solo la venida del Señor estamos esperando. La pregunta mía hacia ti, como me ha dicho el Señor, ¿tú dónde quieres estar? Claro que duele. Claro que, pero oremos por ellos. Porque yo sé, Señor, que ninguno de los que nos diste esta barca, la que tú le diste, Señor Jesús, se perderá. Ni uno de sus cabellos. Así lo dijo Pablo. Tú y yo tenemos que tener una convicción de cristianos verdaderos. No que yo sirvo a Seba. Pablo lo dijo. Tú y yo tenemos una palabra que decir en boca. Yo soy de Cristo. Amén. Porque es el nombre que aborrece el mundo. ¿O por qué está matando tantos cristianos en el mundo? Tú y yo tenemos que orar por esas personas que se entregaron en su totalidad. Que hicieron al Señor rebosar su copa para predicar el Evangelio. Como esas 5 vírgenes apercibidas que se les abrió la puerta porque pagaron la milla extra, porque ellas no llevaban aceite que compra el mundo, ni a dedo de hombre, ni a ojo de hombre. Ellas iban porque mira que sí se compran, porque dio las almas. Aquellos que no dejan aquellos que dejan que se pierdan las almas, Abraham no dejó que se perdieran las almas de su casa. Y hoy yo te invito a ti a eso, que donde está tu corazón está seguro. Y le vino otra promesa, y así venían promesas y promesas, hasta que una le dio la promesa. Y hay mucha gente que Dios le da promesa, el hijo de su promesa. Lo que el hijo de tu promesa es lo que Dios te haya dicho que te va a dar. En el caso de Abraham, nosotros, la simiente por medio de Isaac. Alegrar, era necesario que ese camino de Abraham fuera alegrado, porque seguir al Señor nos va dando promesas. Pero sostener las promesas depende de ti y de mí. Amén. Job dijo, yo veré, y vio promesas restauradas, vio nuevas promesas, la vio más grande, al doble. Su corazón, el camino no cambió. Job también es un testimonio de eso. Tú y yo, ¿de qué estamos dando testimonio? Yo conozco mujeres que han permanecido solas. Yo he visto mujeres que han sido abandonadas, como en mi caso me ha pasado. Yo he visto mujeres que han sido traicionadas, vejadas. Y cada vez, hermano, es mayor el número. ¿Por qué? Porque otros se han ido a Sodoma y Gomorra. ¿Y tú quién crees que entró meter a esas mujeres a la era? Pues vos que Jesucristo te está esperando por ti, y hacerlo tu amor a Él. El mundo se ríe, pero no mires eso, es que Dios quiere hacer algo contigo.
Es que Dios quita lo que no va a ser de bendición, lo que no te va a hacer nunca tu vida feliz. Dios aparta aquello que solo ve las estructuras, pero no mira a Dios con ese amor, que no hacen a Dios su respirar, que no hacen a Dios su alabanza. Eso hizo Abraham. Abraham era rico y tenía. Abraham se podía haber quedado y tú hacer para allá. Pero Abraham tenía una comunión, tenía una amistad. Y hasta que no tengas amistad con Dios, no vas a entender lo que es vivir entre el cielo y la tierra. Lo que es vivir bien, estando en la tierra, pero mirando los cielos abiertos, como viendo al invisible. Amén. Amén. Nos vamos dando cuenta, hermanos, que llega una promesa que le viene un hijo. Él creyó, le fue contado por justicia, pero Abraham también vamos mirando que Dios le da, saca de él. Amén. Le da otro sueño. Y sueños, porque tú y yo somos el pueblo de Dios que deja de soñar, no ganó el mundo para ellos. Porque tú y yo somos soñadores, porque las promesas vienen a través de visiones. Ayer, por ejemplo, hace 2 días salí con mi hija y estábamos viendo un bolso así, tal. Y cuando yo tengo días buscando, quiero así, el bolso así. Cuando lo encontré, entré. Pero que a veces tú buscas cosas que creen, pero Dios guiándote a algo. Y cuando entramos a ese lugar muy bonito, exclusivo, y cuando veo, igual yo estaba ahora mirando, hermanos, porque yo estoy mirando unas cosas que Dios me dijo. Bueno, entonces cuando veo el bolso, toco el bolso, pero me hizo, cuando se me acerca una mujer, y cuando mis ojos, yo sentí que mis ojos ya no eran mis ojos, ni mi boca era mi boca, sino que la miró y le dijo, fue por ti que vine aquí. Soltó esa palabra, María José escogió su caminito y esa mujer comenzó a temblar, y esa mujer comenzó a llorar, y comenzó el Señor a hablarle, porque el rostro que ella tenía, aunque se veía maquillada, arreglada, con uñas, con cejas arregladas, maquilladas, bien gruesas, el maquillaje se le notaba, pero no estaba ella, estaba el dolor. Tenía una máscara sobre algo que Dios quería transformar. Y hay momentos en que Dios quiere hacerlo contigo, te tienes que quitar la máscara. Hay algo que Dios quiere hacer contigo, pero tienes que dejarte moldear. Y Dios, cuando me dijo, yo pensé no era el bolso. Y cuando comencé a hablar con ella, Dios comenzó y me dijo, no puedo creerlo. Y le dije, el Señor es financiero y vuelve a la iglesia, porque todo esto pasó porque tienes ministerio. Amén. Y ella lloraba, y la otra la que estaba atendiendo en la caja también comenzó a mirar y se quedó calladita. Y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Hermano, cuando ella levantó su rostro, le vi su rostro verdadero, era hermoso. Porque aunque te ocultes con maquillaje, con lo que tú quieras, con rostro de felicidad, las máscaras que te quiera colocar, Dios es experto en derribarlas. Porque el que conoce el corazón es Dios. Amén. Y cuando vi, a mí se me olvidó del bolso, ya ni me acuerdo del bolso, no era el bolso, era la muchacha, ese día buscando, caminando, hasta que la encontró el Espíritu Santo. ¿Sabes? Hay cosas que Dios te hace mover por una, no te equivoques. Amén. Dios mueve por una persona. Y Dios hace movimientos millonarios por una persona. No te equivoques. No es como lo ve el hombre. Lot lo vio así. Pero Abraham se quedó en el lugar donde Dios le había dicho. Amén. Hay algo que el Señor, entonces cuando termina la otra, y yo me voy y me dice el Señor, y la otra, hermano, la otra, dijo, ven, que tengo una promesa. Y obediente. Y recibió. Cuando vi la otra, dijo el Señor, se van juntas. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Yo dije, ustedes ambas tienen proyectos, tienen visión, tienen esto, pero ustedes no van a hacerlo con ustedes. Y ambas se pararon allí, mi hija María José es testigo. Y con todo, yo estaba alrededor de riquezas, pero había tristeza. Qué triste es que la gente añore tanta riqueza, pero perder a Dios es lo peor que te puede pasar a ti y a mí. Si tenemos a Dios, como dice mi hija, mami, hasta un huevo
preparen un arroz con huevo, que no sabe cabeza con maduro, con lo que sea. Pero sabe una cosa, lo más importante son las riquezas que Dios tiene para ti. No nos falta nada. No nos falta ni la carne, no le falta nada. No nos falta nada. No nos faltan ni los zapatos ni la ropa, porque Dios en el desierto me ha vestido. A esa mujer la ha visto. Y a Israel, Abraham en el desierto lo multiplicó, lo hizo florecer para ver linaje. En el desierto Jesús nos dio victoria y floreció para ver linaje. En el desierto David floreció para ser rey, para el lugar que Dios le tenía listo. Entonces a veces el mundo nos engaña de que a mí tengo victoria, a mí me está bien. Tú no conoces, porque me ha pasado que mucha gente tiene amigos que están muy bien de todo en todo, pero cómo le falta Dios. Y ahí tienes tú y yo por qué tener esa gracia, esta sea una gracia, porque somos conquistadores de almas cautivas. Y eso fue lo que mismo reflejó aquí Abraham. Lot estaba en el lugar equivocado. Lot persistió en quedarse allí. Yo te pregunto, cuando tú dices, Señor, que todo tu bien esté sobre mí, ¿tú estás siguiendo el bien de Dios? ¿O el bien de Dios, pero con el bien del mundo? No nos confiamos. Es un tiempo de tomar una decisión ya, de cortar con lo que no va ni con lo que es. Dios, cuando no nos falta nada. Al pueblo que sacó de Egipto lo sostuvo 40 años y salieron hasta con armas, con de todo, hermano, y vestidos. Y el día que entraron a poseer, dejaron de comer maná, porque a la tierra estaba lista para que comieran lo que Dios había dispuesto para ellos. Así que Dios del desierto nos entrega viñas. Yo te pregunto, pero las viñas que nos abren son las puertas de nuestra bendición. Las que abre el mundo son de la perdición. Yo tengo que ser clara con esta palabra y que el Señor te bendiga y te guarde, porque la promesa que viene de nosotros viene de los lomos de Abraham, de un pacto de Dios. Pero cuando Dios te llama a ti también, te das cuenta que hizo con Isaac, con Abraham, con Jacob. Y luego aún Moisés también dijo, bendigo. Tú y yo tenemos que tener una boca que solo bendice. Tú no puedes compararte al mundo. No saben. Como dijo Jesús, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Amén. Así que todo lo que te puede ofrecer el mundo es hacer altares a lo que Dios no le agrada. Aún Gedeón tuvo que desbaratar los altares de su padre en capítulo, creo que en el capítulo 6. Amén. Y entonces nosotros tenemos que buscar ser del Señor en el nombre del Padre. Yo quería buscarte esa parte, pero ahora no tengo tiempo. Pero en el capítulo 6, amén, es bueno que lo leamos completo. Él tuvo que, para ser limpio, poder hacer la obra de Dios, Dios tuvo que limpiar su entorno, mirar si era capaz de quitar Dios de su vida a uno de sus padres. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Dios te llama y tú decides obedecer y ir, Dios se convierte en tu ayuda. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Hoy esta pastora, pero una sierva enamorada con la herencia de los cielos de Dios, para decirte una palabra que dice el Señor. Capítulo Salmo 147, versículo 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron a ninguno. Tú y yo somos un pueblo diferente, rey de reyes, aunque no parecemos, pero nosotros no vemos con el ojo del hombre. Vemos como le dijo el Señor al profeta Samuel. No mire como tú, fue la única vez que se equivocó, con tus ojos, porque yo veo el corazón. Dios ve. Amén. Este es el momento que tú menos imagines, Dios te está viendo. Así que, ¿dónde debes acudir? Acude a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo doy la gracia al Señor por sus primicias y su amor, de amor que nosotros tenemos aquí, que nos enseña a predicar la palabra. Hermanos, hay una palabra y es enamorarse del Señor. Mateo 16, versículo 15 en adelante, el Señor nos envía y vamos a buscar Marcos porque me gusta leerlo.
Me gusta leer Marcos, el capítulo 16 de Marcos. Y dice, Él nos envía. A veces las personas solo piensan que son las naciones. El hecho de salir de tu casa ya eres un enviado. El hecho de que salgas de tu casa y tú tengas a Cristo, te puedes avergonzar la fe que tú profesas. Cuando tú ves a alguien mal, tú puedes hablarle de Jesús a esas personas. Yo les hablé a ellas de Jesús, a la otra, una restauró su pacto con el Señor y la otra jovencita recibió al Señor y renunció a la idolatría. Pero yo le hablé a ella que no solamente la idolatría de imagen, sino que a veces nosotros sujetándome a cosas pasadas podemos perdernos el propósito del avión que tiene listo Dios o del cohete que tiene Dios listo para llevarnos al palacio, a sentarnos en la bendición de la mesa preparada que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces dice, id y predicad al mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, leámoslo bien, será salvo. Es una orden de Jesús. Y si tú dices que eres cristiano, tienes que tener conciencia de lo que estás recibiendo. Amén. Y predicar, dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Estás viendo? Hay que ser sincero de la palabra que hablamos. Yo te puedo hablar de oro y de la plata, pero ¿qué te voy a hablar de algo que no pertenece a nosotros? Yo te voy a hablar del reino que tú y yo debemos servir y que servimos. Al reino de Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Al reino del único comandante, Rey de reyes y Señor de señores. Al único y soberano Dios Altísimo, al que esta casa sirve. Amén. Yo he alzado mis manos a Dios, por tanto, nunca, y puedo decirlo, he recibido dádivas para que el hombre no diga que por lo menos. Yo quiero que cuando Dios me bendiga como bendijo Melquisedec, el sacerdocio, le fue dado también allí a sus lomos. Jesús vino de ese lomo. Y ese perfume que estoy sintiendo ahora es porque tú y yo somos perfumadores de la tierra. La tierra huele, los lugares donde no está huelen a mosca. Pero los lugares donde está Cristo huelen al perfume de la alabanza que es en Cristo Jesús, su iglesia. Hasta aquí me ayudó el Señor. Yo te invito hoy, como la iglesia de Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿De qué me sirve a mí ir a hacer marchas? ¿De qué me sirve a mí ir a hacer si mi corazón odia? Eso no lo va a escuchar Dios. Pues digo, lo que ministra un gobierno se reparte, pero tú y yo como pueblo de Dios tenemos que estar como esos profetas que digo, yo soy el único, no, hay 7,000 orando de corazón. Ese es el verdadero clamor que Dios escucha, no de los que salen a exhibir, decir vamos a cambiar, vamos a escoger, porque hay lobos también recogiendo en tiempos de dificultades. Que tú y yo no caigamos ni en manos de osos ni de lobos, sino que las ovejas de Cristo tienen un pastor. Que Dios te bendiga y que el león de la tribu de Judá esté contigo siempre, rugiendo para ganar tu corazón y salvarte de peligros y contiendas. Hoy que el altísimo Dios que tú servimos sea nuestro amparo, nuestra fortaleza, y que hoy tú decidas recibir a Jesús, porque mi tarea es predicar a Cristo. No, todo el tiempo te he dicho que lo mismo hizo Jesús, peleó por ti y por mí, para traernos a una era, a recoger manojos. Y mientras íbamos caminando en esas bendiciones, Él nos iba limpiando, vistiendo, para sentarnos a comer en su mesa. Que Dios te bendiga. Hoy la invitación es recibir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué tengo, Señor, que hacer? Hay un paso, dar pasos de fe. Hay algo que no te convenza, hombre, que te convenza a Cristo. Busca. El que busca encuentra, como Saqueo. Que Dios te bendiga y que el Señor te abrace. Iglesia Jesucristo el ancla, iglesia un diseño de Dios Altísimo, de su gracia, su favor y su misericordia, de la cual yo estoy representando porque es un diseño de Él, no es mío, es de Él y lo puso en mi corazón. Que todas sus dádivas de Él me abracen, su don perfecto, me dé gozo, alegría y paz, y que el Padre de luces ilumine mi camino, para donde quiera me envíe y me lleve. Que todas esas mies y los obreros de las mies estén listos como los siervos de Abraham, de su casa, y como los siervos de Cristo
sus discípulos obedientes, 11. Pero Dios sabe que tenía uno reservado, un Pablo, un Saulo de Tarso, que iría para todas las naciones y hacer expansión del Evangelio. Dios está transformando y llamando gente a casa. Así que esa es tu misión y la mía. No veas a nadie pequeño. De eso llama a Dios. Dios es el que nos prepara. Dios es el que nos da el crecimiento. Así que hoy le damos la gloria, la honra a nuestro Padre. Le doy gracias, Señor, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que es ella para entrar, o sea, la puerta, pero para entrar hay que pagar la milla extra. Amén. Y es creer que tu fe es la que te sana en Cristo Jesús. Así que hoy, esta es la iglesia que se levanta para este tiempo. Que hoy todo el mundo prepare su corazón para salir mañana. Que el Señor hoy limpie su casa de todas cosas inmundas, de pensamientos que no son adecuados. Si aborrece a un hermano, si alguien está hoy haciendo algo inadecuado, que esta palabra detenga su pensar y que el pensamiento de Dios se instale en él. Hoy, Señor, guarda nuestro corazón. Y que hoy, Señor, preparamos esta nación a través de esta palabra, que aunque haya un ejército, que sea el ejército, Dios va a escuchar al líder que llamó y al ejército de su casa. Que Dios te bendiga de la casa de Cristo. Fue Jesús, de la casa que estamos edificando, y siervos de Dios Altísimo somos tuyos, escogidos, llamados y escogidos para la obra de este tiempo. Que Dios te bendiga. Así que tienes la Biblia y una relación con Dios es suficiente para cambiar tu entorno y tu vida. Dios te bendiga. Amén. La iglesia de Dios Altísimo, tu nombre, la iglesia de Jesucristo.